Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos, dependiendo del día, la hora, el lugar en que nos sintonicen. Bienvenidos a un programa más de reflexiones con el psicólogo Hugo Castel Blanco. Como todos los viernes, estamos aquí reunidos con todos ustedes. Hemos venido haciendo una serie de programas en donde trabajamos las emociones. Ya hemos trabajado las 6 emociones básicas y en algún programa trabajamos un sentimiento, el sentimiento de la culpa. A partir de hoy vamos a comenzar a trabajar sentimientos que se presentan con frecuencia, con recurrencia en el proceso de duelo que vale la pena entender, atender y gestionar. Así que pues el que hoy corresponde es el de la desolación, uno muy importante y sobre el cual pues el psicólogo Hugo Castelblanco va a reflexionar el día de hoy. Así que bienvenidos a este su programa. Hola Pa, ¿cómo estás? Muy bien, Juli, muy motivado por poder continuar con estas reflexiones ahora sobre los sentimientos. Terminamos, como bien dijiste, nuestra sesión de las 6 emociones básicas y ahora vamos a trabajar esos sentimientos que también están presentes en el duelo y que nos agobian mucho. Uno de esos, la desolación, que justamente en estos tiempos de Navidad como que se manifiesta de una manera más Así es. exacerbada, más fuerte. Así es, pues bueno, comencemos entonces, hablemos, expliquemos a la gente qué es la desolación, cómo se presenta en el proceso del duelo y cómo la podemos manejar, cómo la podemos gestionar. Sí, es importante utilizar las palabras adecuadas. Hemos visto que en la gestión del duelo la semántica, las palabras que usamos determinan mucho nuestros comportamientos, porque invocan influencias determinantes que recibimos desde la niñez. Hemos escuchado esas palabras en la casa, hemos escuchado esas palabras en la escuela, en la universidad, en nuestro entorno del vecindario, y tienen una fuerza que, que son constructos sociales que tienen una gran fuerza. De tal manera que es importante determinar con claridad las palabras. Una cosa es la soledad, que es una condición, que no es ni una emoción, ni un sentimiento, es una condición. A veces estoy solo, me dejaron solo, o elegí estar solo porque tengo que hacer un trabajo, quiero reflexionar sobre algo y elijo la soledad, o la vida eligió por mí y me dejó en soledad. Entonces aparece la soledad como condición, que es una condición de la vida. Muchas veces estamos solos. Inclusive la mayor parte de las cosas importantes de la vida las hacemos en soledad. Los 9 meses que pasamos allá en gestación, estamos allá en el vientre de nuestra madre en completa soledad, ¿no? Muy gratos, pero no tenemos la compañía de nadie. Muchas veces cuando vamos a tomar las decisiones más importantes de la vida, como son las decisiones de un trabajo, o de adquirir pareja, de casarnos, de unirnos a una pareja, de tener un hijo, de cambiar de lugar de residencia o de país. Al final esas decisiones las tomamos en soledad. Podemos pedir consejo, pero hay un momento en que nosotros decidimos en soledad. Inclusive la decisión al final, a veces en el momento de morir, es una decisión que por más que haya mucha gente a nuestro lado, la tomamos en soledad. De tal manera que la soledad es una condición, es una condición. ¿Por qué en general se rehuye de la soledad? Porque en primer lugar, hay muchas personas que confunden la soledad con el sentimiento que hoy vamos a tratar, que es justamente el sentimiento de desolación, que ya es una mezcla de dos de las emociones básicas más importantes. El desagrado, me desagrada estar en esta soledad, me desagrada. Y también el miedo, ¿no? Sentir que nada ni nadie puede llenar esa soledad. Finalmente puede acercarse también el enfado, la ira por estar en esa condición, pero esos dos primeros, el desagrado, me desagrada la soledad, que vino inopinadamente porque me sentía en la compañía de mi ser querido muy seguro y ahora de pronto vino la soledad, y luego ese miedo, ese temor de que esa soledad no termine nunca, de que no haya nada que pueda llenar esa soledad. ¿Por qué se le tiene tanto miedo
a la desolación, que esa ya es, como les digo, un sentimiento, que la soledad es la condición, al sentimiento de desolación. Porque realmente por nuestra formación, son muy pocas las personas que encuentran compañía consigo mismos. En la desolación es una condición que puede generar, o la soledad mejor, es una condición que puede generar emociones y sentimientos muy diversos según el manejo que le demos. Está llena esa condición de soledad de componentes que son muy subjetivos y que son derivados de la percepción, del afecto, de las circunstancias, de lo que recibimos de los otros, particularmente de esos otros que han sido importantes, que han sido valiosos para nosotros. Detrás de ese acontecimiento me hace falta esa persona que llenaba mis espacios de soledad. Se encuentran una serie de factores personales que están ligados a cómo aprendimos durante nuestro desarrollo, inclusive durante los primeros años de nuestro desarrollo, a manejar esos periodos de soledad. Esa, y entonces puede aparecer eh, el manejo proactivo de la soledad, que algunos psicólogos la llaman la soledad proactiva o la soledad positiva, y el manejo reactivo de la soledad, que se llama soledad negativa o desolación. A la soledad positiva se le llama también solitud, soledad en plenitud. Como cuando nos faltan esos seres queridos que nos han acompañado durante un gran tiempo de nuestra vida y que han sido importantes y que significan una pérdida importante en nuestra vida, ¿cómo se puede producir la desolación? Sin duda, la desolación nace por carencias afectivas. Estábamos muy seguros de la afectividad de ese ser que teníamos cerca y ahora no está. Pero también a veces pensamos que nuestro entorno social no puede servir o puede servir de muy poco para llenar esa carencia. Carencias físicas, carencias emocionales. Estaba pensando que como era mi vida era suficiente y que me bastaba a mí mismo y que tenía todo. Y ahora, cuando ya tenía todas las respuestas, como dice Mafalda, la vida me cambió las preguntas. Sin duda alguna, eso va a tener un impacto muy grande en la vida emocional y en la vida física, en toda la salud del individuo. El lado menos positivo, el lado menos conocido, pero existe y es muy importante porque lo vivimos también, es ese que hablamos de la soledad positiva, que se llama también solitud, soledad en plenitud. Es esa experiencia de éxtasis, de sentirnos dueños de muchos recursos, de espacio, de tiempo, muchos recursos físicos, muchos recursos cognitivos, muchos recursos existenciales que ahora en este momento poseemos y que nos van a permitir poder dedicar un tiempo y un espacio nuevo a desarrollarlos. Y la solitud engancha, la solitud reta, la solitud es una sensación muy agradable de estar a gusto con uno mismo. Estoy solo y puedo hacer muchas cosas. Al concepto de solitud, de soledad en plenitud, de soledad positiva, no le caben las carencias implícitas que están presentes en la desolación. No es estar solo como algo negativo, más bien, más bien todo lo contrario, ¿no? Se dice que no hay nada peor que sentirse solo en medio de las personas. A veces tenemos muchas personas alrededor, pero que no nos aportan nada, entonces nos sentimos solos. A veces hay personas que nos aportan mucho y cuando no están, entonces dependemos de ellas. Decía Nietzsche, mi soledad no depende de la presencia o de la ausencia de la gente, por el contrario, detesto a los que roban mi soledad sin a cambio ofrecerme verdadera compañía. Entonces, cuando hemos perdido un ser querido en el cual estaba afincada gran parte de la decisión de afecto, de la decisión de amar
y estaba centrada en la experiencia de compañía con quienes compartíamos nuestras soledades, vamos a tener que hacer un cambio fundamental en nuestra vida. Ahora tenemos un tiempo y un espacio importante. En el tiempos de Navidad, precisamente, estos tiempos, esto que vivimos en tiempos de Navidad, como que nos invita a vincularnos a la vida de una manera grata. Escuchamos la música, vemos la decoración, las luces, y que nos dicen: "Sal, con la vida continúa, ve, busca amigos, déjate querer, déjate amar". Para las personas que tienen creencias religiosas, ve a hacer esa novena de Navidad, haz tu pesebre o el árbol, ve a charlar con tus amigos. Nos invita a eso. Esta es una época, tal vez la más importante del año, que nos da muchos espacios para llenar la soledad. Salimos a un centro comercial y está decorado de una forma diferente, en las calles se nota mucha alegría, nos están invitando a compartir. Pero podemos decir: "No, yo estoy muy triste, no quiero saber nada de eso", y entonces me quedo solo. Y entonces, en ese momento, es cuando la situación se vuelve crítica, porque si yo tomo una actitud reactiva y siento que esa soledad que estoy viviendo me está haciendo daño, se convierte en desolación. Ese sentimiento de desagrado, ese sentimiento de miedo, ese sentimiento que no puedo soportar esta soledad. Eso es desolación. Hay muchas cosas que podemos hacer frente a esa desolación, si es que forzosamente, por muchas razones, por decisión o por condiciones físicas o ambientales, vamos a tener que estar solos. Por ejemplo, ese es un momento de tomar grandes decisiones para hacer cosas que toda la vida hubiéramos deseado hacer, pero que ahora tenemos un espacio y un tiempo adicional. El hecho de que no esté nuestro ser querido nos está regalando unos espacios que dedicábamos a él, a veces una habitación que se dedicaba a él y un tiempo que también dedicábamos a compartir con esa persona. Ahora esos tiempos están disponibles, sentimos que son vacíos, pero entonces en honor a él tal vez podemos darle una vuelta a esto y empezar a pensar que podemos llenarlos de muchas cosas nuevas y las vamos a hacer en honor a él. Yo creo que todos en el fondo de nuestra experiencia y en el fondo de nuestro corazón tenemos muchas cosas que hubiéramos querido hacer y que por razones de tiempo, de dinero, de espacio, nunca hicimos, aficiones que nunca desarrollamos. Este es el momento. Ahora, en honor a nuestro ser querido, tal vez podemos hacer música si sabemos hacerla, o podemos perfeccionar esos conocimientos de la música. Si teníamos un poco de conocimiento de la guitarra, entramos a este maravilloso medio que es el Internet y vamos a encontrar muchos cursos sin ningún costo para que mejoremos nuestros conocimientos de guitarra o de ukelele o de cuatro o de piano o de canto, si nos gusta la música o de armonización. Y hay muchas cosas que aprender nuevas que tal vez siempre hubiéramos querido mejorar. Ahora tenemos un espacio y un tiempo para hacerlo. A veces nos gustaba o no tenemos ningún conocimiento sobre cosas tan fundamentales como la cocina, como hacer un buen plato. Bueno, Internet está lleno de sugerencias para hacer en honor a nuestro ser querido esos platos que le gustaban y hacerlos nosotros y darnos ese gusto y darle gusto a los amigos que nos visitan o a los amigos que invitamos a compartir nuestra soledad con un buen plato de cocina que nunca habíamos hecho, ¿no? Y comenzamos a aprender a veces desde lo básico. Eso nos va llenando de autoestima. A veces podemos aprender muchas cosas de artesanía. Ahora que tenemos todos un celular a la disposición, aprender cómo se toman buenas fotografías. Hay muchas sugerencias también sobre cómo se hace una buena toma fotográfica o aprender sobre decoración. A quienes les gusta un poco, son manitas y hacen cosas para la casa, aprender un poco de electricidad o de electrónica o de mecánica o de albañilería para reparar una pared, para pintar, para hacerlo bien hecho. Todo eso podemos aprenderlo de nuevo sin ningún costo. A veces hemos querido toda la vida aprender un idioma. Bueno, hay muchas aplicaciones en Internet en donde podemos encontrar sin ningún costo aprender un idioma, ¿no?
no tengo nada que ver con esta que voy a mencionar, pero me ha parecido muy grata para iniciar el aprendizaje de un idioma que es el Duolingo. Ustedes entran a esa aplicación, la instalan y pueden, que quería mejorar mi vocabulario en inglés o en francés o en italiano o en ruso o en alemán, y allí van a encontrar unas clases muy prácticas para ir celebrando esto, ¿no? A quienes les gusta la historia, es el momento de aprender sobre la historia del país, la historia del mundo, la historia del cine, la historia del deporte, la historia del arte, la historia de la música, ¿no? Aprender también sobre psicología natural, sobre teología, quienes tienen un trabajo importante que hacer en su vida espiritual, porque están ligados a una religión, a una teología, ¿no? Conozco una paciente mía que en estos tiempos está aprendiendo hebreo porque quiere leer la Biblia en el hebreo original, ¿no? Temas sobre crecimiento personal, temas sobre respiración, cómo aprender a respirar bien, cómo aprender a relajarnos, cómo aprender yoga, cómo aprender meditación, temas sobre a quienes les gusta la ciencia, sobre cosmología, sobre matemáticas, sobre física, sobre mnemotecnia para mejorar nuestra memoria. Bueno, es el momento de hacer muchas cosas. ¿De qué depende todo? Inicialmente, de cómo manejábamos nuestras relaciones afectivas, como lo mencioné inicialmente, pero ya dada la condición he perdido un ser querido que amé mucho y con el y sigo amando y que necesito que esté conmigo, pues vamos a invitarlo a que comparta con nosotros esa soledad y en vez de convertirla en desolación, la convertamos en solitud, soledad en plenitud y hacer de esos tiempos y esos espacios una oportunidad de crecer con nuevas destrezas, con nuevas capacidades, con nuevas competencias y vamos a sentir un gozo inmenso, las vamos a participar a los amigos, les vamos a decir lo que estamos haciendo. Eso, en principio, quisiera comentar sobre lo que podemos hacer para manejar ese sentimiento de la desolación. Muy bien, Pa. Antes de terminar nuestro programa, quisiera poner en la mesa para de cierre dos punticos que me parecen interesantes de lo que tú has dicho. El primero es que a mí me gusta mucho esa comparación, esa diferenciación que tú haces con mucha claridad entre las emociones y los sentimientos. Además, porque me parece que es un aporte útil cuando uno tiene una persona que está acompañando precisamente en el manejo de sus emociones y sus sentimientos. ¿Sí? ¿Cómo manejo la culpa? ¿Cómo manejo la desolación? Y creo que desde el punto de vista del acompañante, incluso también desde el duelista, ayuda mucho a desmembrar eso que estoy sintiendo, ¿cierto? Ese sentimiento. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? Y ahí están las emociones y cuando entiendo las emociones, digamos que las puedo trabajar más fácil. Tú has dicho en este caso que la desolación puede estar conformada, digamos, de varias emociones, pero tú has nombrado dos como principales, la, el desagrado y el miedo. Yo metería el juego con mucho énfasis a la tristeza. Si bien a veces en soledad uno puede sentirse triste y no sentir desagrado, porque creo que el enganche de la desolación es efectivamente el desagrado, no me gusta esto. Yo puedo estar triste, pero puedo estar cómodo, ¿cierto? Estando solo y estando triste y disfrutar mi tristeza. Ok, hoy estoy triste, voy a estar triste y me dispongo para estar triste en un momento determinado en soledad. Y entonces la soledad es positiva. Pero estoy triste, pero además me desagrada estar triste y entonces la soledad es negativa, ¿no? Digamos, no negativa, es reactiva, se convierte en desolación. Es decir, yo creo que la tristeza también tiene un papel muy importante, porque además me imagino el concepto de la desolación muy en el marco de la emoción de la tristeza, ¿no? Esa tristeza desbordada, esa tristeza que todo lo pone negro, esa tristeza total y absoluta, ¿no? De hecho, así la dibujan. Ahorita estaba buscando imágenes de desolación. Las imágenes de desolación tienen mucha relación con la tristeza, ese sentirse abatido totalmente, ¿no? Vencido. Entonces creo que la emoción de la tristeza tiene
tiene un papel importante cuando se combina con el desagrado, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, creo que el desagrado es el enganche, es lo que determina la mirada que tengo frente a la otra emoción. También puede ser la del miedo. Ese miedo me desagrada y lo convierto en desolación. Sí, Eso, ¿no? fíjate que es muy importante lo que acabas de decir y nos recuerda cuando vimos el tema de la tristeza, que la tristeza siempre aparece como resultado de 2 o 3 emociones muy fuertes, exacerbadas, que producen un tremendo gasto, valga la redundancia, emocional, hormonal, si se quiere interpretar, de energía emocional, y que traen como resultado ese relax, eso que se experimenta en la tristeza. Estoy triste, no quiero hablar con nadie, ¿no? Es Exacto, pero además he gastado en las otras emociones, en las anteriores, es decir, la ajá, exacerbación del desagrado, la exacerbación del miedo, la exacerbación del enfado me agota y entonces viene la tristeza. Y con la tristeza, inmediatamente el organismo empieza a buscar el equilibrio. Hay demasiado producción hormonal relajante, necesitamos producción hormonal estimulante y viene la gran amiga de la tristeza, que es esa otra emoción que se llama la alegría. Y de ujú, pronto en medio de la tristeza, en medio de mi llanto, me encuentro sonriendo, diciendo, pero ¿qué estoy haciendo? O alguien me abraza y agradezco y empiezan momentos, o empiezo a tener evocaciones gratas de esos ujú, momentos de mi ser querido, o empiezo a tener sugerencias, o escucho una música linda, y entonces sonrío, y empieza la tristeza, estoy tratando de llegar a ti, esa emoción, para poder equilibrar toda esa pérdida energética que tienes. ujú. Entonces, Sí, además creo que hay un elemento adicional, por eso hablo de la tristeza, porque creo que hay algo que aporta de manera significativa en que aparezca la desolación, y es la mala cultura sobre la tristeza. ¿Sí? Cuando yo entiendo que la tristeza es una emoción negativa y le doy valor, juicio de valor a esa emoción, me desagrada. Y entonces el mundo me comienza a oler feo, a saber feo y promueve la desolación, promueve el aislamiento, pero ese aislamiento negativo, sí. ese aislamiento que Y un parte miedo de terrible de vivir, ¿no? No y quiero además vivir, un miedo a vivir, ¿no? no Entonces, puedo vivir creo solo. que si yo comprendo la importancia de la tristeza en nuestra vida, puedo comenzar a manejar y a evitar la desolación, ¿cierto? Y a comenzar a aprovechar los momentos de soledad de una manera más productiva, los momentos de tristeza de una manera creativa. Eso creo que era el primer punto que quería complementar ahí frente a lo que has dicho. Lo segundo es que a mí me encantan todas esas actividades. De hecho, yo siempre he creído que el duelo una muy buena manera de gestionar el duelo. Las dos grandes maneras de gestionar el duelo son a través del contacto con la naturaleza y a través del arte, ¿no? Y aprender. Y tú has mencionado muchas actividades que tienen que ver con esos dos elementos, además, bueno, del adquirir conocimientos y del aprender nuevas competencias. Pero yo también quiero reivindicar, claro, en el duelo esto puede parecer complejo, porque quizás no estamos preparados para eso, pero vale la pena que comencemos a educarnos en el duelo, que estamos muy sensibles a eso. Y es reivindicar el derecho a no hacer nada y disfrutar de eso. A veces cuando estamos solos y tenemos un afán por estar haciendo cosas. Y muchas veces ese afán por estar haciendo cosas nos agobia, nos hace sentir mal si no hacemos nada. Entonces hay momentos que son increíblemente reparadores en donde no hicimos nada, pero terminamos sintiéndonos mal porque no hicimos nada. Así ¿Sí? es. Y resulta que ese no hacer nada es el inicio de las posibilidades, es el inicio de la creatividad, pero además es esa posibilidad de encontrarnos con nosotros, con nuestras emociones en silencio. Cuando no hacemos nada, la única posibilidad que tenemos es escucharnos, es estar ahí, en calma con lo que está pasando, en consonancia con lo que está pasando. Así que también el no hacer nada en algunas ocasiones, en algunos momentos, puede ser muy útil. Y si Sí, ustedes encuentran algunos momentos en donde no hacen nada, acéptenlos, aprovechenlos, disfrútenlos, no se sientan mal por no hacer nada en una sociedad en donde nos obliga a tener que estar haciendo algo. Ay, tengo que aprender algo, tengo que meterme algo, tengo que...
leer algo, porque es que si no hago nada, entonces soy improductivo, esa sociedad de la productividad que tanto daño nos ha hecho. Así es. Conectarnos con el aquí y ahora, ¿no? Que es la Exacto. esencia de ese sentir, aquí estoy, qué toco, qué huelo, qué estoy viendo, en dónde estoy, por favor, si estoy viendo un paisaje o mi casa, ¿no? La temperatura, sentirme conectado. Eso Ujú, durante mucho tiempo se llamó, en psicología se hablaba de las experiencias de grounding, de conectarse con todos los sentidos, con el olfato, ujú. con la vista, con el oído, ¿no? Hay muchos ejercicios de aquí estoy, que toco, que huelo, que me gustan las cosas que estoy viendo, ¿no? Hoy se llama mindfulness, ¿no? Y entonces ya se vuelve una cosa, es eso, estar en el momento, si estoy caminando por un parque, si estoy en mi casa, estar conectado con el momento. Aparentemente no estoy haciendo nada y estoy haciendo lo más importante de la vida, que es aceptar la vida tal como es, el momento Tal cual, plenamente y sentir que estoy vivo y que eso vale la pena, ¿no? Allí se pueden sugerir muchas actividades después, ujú, pero no sentir vergüenza porque estoy perdiendo el tiempo. No, estoy ganando el tiempo, lo estoy aceptando en plenitud, que es muy importante. así es. A veces no nos damos cuenta que el tiempo está corriendo, como decía John Lennon, ¿no? La vida es eso que pasa mientras estamos dedicados a hacer otra cosa, no estar Sí, en creo cada que instante de la. esa frase parte de eso, de esa sociedad de la productividad. Tenemos que ser productivos y para ser la única manera de ser productivos es estar haciendo algo, moviéndonos. Y entonces eso de alguna manera también alimenta la ansiedad y también pues, la desolación, ¿no? De sentir que somos improductivos. No, también somos útiles para nosotros, aceptando la vida tal cual es, a veces no haciendo nada, aparentemente. Sí. Bien, Hay Pa, que, muchas gracias. hay que tener mucha claridad porque algunos estarán diciendo, entonces al fin ¿qué? ¿Hago algo o no hago nada? No, si no No, no tienes es que deseos de sí, hacer nada, siéntete, es aceptarla, conéctate estar, con la vida, tranquilízate, exacto, estás vivo, sí. tienes muchas cosas en tu entorno. ¿Qué son? Y luego allí puedes ir planeando algún proyecto de cambio, de mejoramiento continuo, por el solo gusto, porque me da la gana hacerlo, porque me siento bien Sí. haciéndolo, ¿no? Muchas gentes hacen música no para cantarle a nadie, sino porque me gusta estar con mi guitarra, me gusta desafinar conmigo mismo, ¿no? Y Ujú, aprenden cosas, ¿no? Es eso. Ahora, si quieres aprender un oficio, porque, bueno, pues, lo ujú. encontrarás en esa soledad proactiva, en esa solitud. Sí, tienes razón, a veces la gente se va a los extremos, o una cosa o la otra, o blanco o negro. No, lo que estamos diciendo es acepta las posibilidades. Y dentro de las posibilidades, una de ellas es no hacer nada. Hay otras miles que también aparecerán y acepta esas otras miles. Pero dentro de todo ese abanico, pues está ese, y que también está bien, ¿no? No es que entonces ahora te dediques a no hacer nada o a llenarte de actividades, no, a que aceptes las posibilidades y a que disfrutes esas posibilidades en donde el no hacer nada es una de ellas. Esto es todo lo que estoy planteando. Así es. Bueno, mil Muy gracias bien, a todos los que nos quieran escuchar. Estamos a su servicio y siempre tendremos un mensaje positivo que pueda llenar los vacíos que las pérdidas crearon en lo más profundo de nuestro espíritu. Crean que esto así, es posible así ser es. mejores después de una pérdida significativa. Así es, muy bien, muchas gracias entonces por acompañarnos en esta edición de Reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco, en donde arrancamos toda nuestra serie de sentimientos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho, compartan este video si pareció útil, denle manito arriba si les gustó y coméntenos qué tema, qué sentimiento quisieran que tratara el psicólogo Castelblanco en los siguientes programas. Les enviamos por ahora un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes en Reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco. Chao, chao.